Ok, vamos a grabar porque quizás alguno de los hermanos tiene algún problema con el internet, entonces es mejor grabar. Bien, les decía, hermanos, que la semana pasada dijimos que los primeros 5 o 10 minutos de cada lección los vamos a dedicar para analizar un poco los videos o las lecturas que tuvimos de la semana recién pasada. Así es que en este momento pues tenemos la oportunidad de hacer algún comentario o quizás responder una pregunta para ser más concretos. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención tanto de la lectura como del video que cumplieron con la semana? Pueden tomar la palabra. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención con el video o las lecturas que hicieron la semana que recién termina? Cualquiera puede responder, hermano. ¿Qué fue lo que... Adelante. Las damas primero. Las damas primero, dice Gerson. Qué bandido, ¿ah? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del video o de las lecturas que hicieron la semana pasada? Bueno, en esta semana que terminó. Recuerda que era una lectura de Mazolongo y de Villarreal, creo que es un video. Adelante. Sí, yo creo que con respecto al video, ¿no? De hecho, lo analicé junto a mi esposa y creo que nunca me había puesto a detallar, así como el hermano detalló y creo que describió varios pasos en cuanto a la adoración, partiendo del texto que él tocó, ¿no? Ajá. Y me pareció muy, muy importante y tal vez también didáctico poder seguirlo de esa manera, para al menos tener idea de lo que se quiere enseñar y también recibir cuando hablamos de adoración, ¿no? Y particularmente nunca lo había visto así. Entonces fue reflexivo y también pudimos sí, anotar algunas cosas con respecto al video específicamente. Perfecto. Gracias, Robinson, Pastor Robinson. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Con toda libertad, hermanos. Estamos para aprender. Acerca de la lectura de Mazolongo. Interesante apellido, ¿verdad? Parece como africano. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, adelante. Bueno, con el respecto al hermano, la lectura me pareció bien interesante cómo él pudo, digamos, caracterizar muchas veces los errores que tenemos en lo que no es adoración. Y una de las cosas que decía es que el culto es un medio, no es un fin. Que muchos inventamos métodos o formas y es que necesitamos como revisar todo lo que llamamos o lo que hacemos o lo que creemos que es adorar o lo que es adoración, y que también que la adoración se basa mucho en la comunicación constante. Eso me llamó mucho la atención. Excelente, muy bien, gracias, María. Ve, ahí está complacido Gerson, que está esperando que las mujeres participaran. Complacido totalmente. Muy bien, hermanos, un comentario más, o si hay alguna duda o alguna pregunta sobre la lectura o sobre el video. Bueno, a mí me pareció muy interesante la explicación que vi en el video. Creo que fue algo que me llamó mucho la atención, tanto así que no solamente leí lo que había mandado, sino que me puse a investigar un poquito más y casualmente me di cuenta en una de esas investigaciones que estaba haciendo referente a la adoración, que la adoración inició desde Adán y Eva, cuando Dios dice que crea a Adán, crea al hombre, y lo hizo con la intención de que lo adorare a él. Y entonces creo que
si nosotros traemos eso a nuestro entorno actualizado de hoy en día, ¿verdad? Que es con respecto a lo del video y con respecto a la lectura que estamos conversando, creo que es un cambio radical a lo que generalmente estamos acostumbrados a ver, porque generalmente nosotros nos llevamos por vista. Cuando vemos una tremenda banda tocando ay, bueno, ahí estamos adorando al Señor. Y entonces, más allá de eso, creo que Dios lo que está viendo en nuestro corazón, así como lo veía en David, el rey David, cuando dice que David era un adorador y él estaba conforme al corazón de Dios. Y era porque él entendía lo que era adorar a Dios. Él bien entendía lo que realmente era la adoración. Perfecto. Gracias, Gerson. Buena observación. Bien. ¿Estamos? Ok. Eso es en cuanto a las lecturas. Ahora, en cuanto a la investigación, ¿qué les pareció las respuestas de las personas que ustedes entrevistaron? Con base en lo que vimos en la lección propiamente dicho la semana pasada. Yo traté de hacerles algunos comentarios y algunas sugerencias, ¿verdad? Durante la semana en WhatsApp, pero ¿cuál es su opinión final sobre lo que ustedes investigaron? Sí, profesor. Adelante, Harrison. Por aquí veníamos hablando con referente a esas intervenciones de que ellos lo ven como un estilo de vida, ¿ok? Cuando hablábamos realmente el adorador como tal y la referencia a todo lo que uno iba investigando y las preguntas que yo le pude hacer bueno, a los adoradores de la iglesia, yo puedo concluir que realmente es un estilo de adoración, es un estilo de vida, va más allá de algo, de un ritual, algo religioso, sino que realmente pude llegar a la conclusión que es un estilo de vida diario para cada uno de nosotros. Y es así, pues ese estilo de adoración tiene que ser algo donde honre al Señor y glorifica al Señor en todas las cosas que hagamos, pues. Y creo que esa fue la mejor conclusión que pude llegar. Bien, excelente. José Carlos. Gracias y paz, querido pastor amigo Esaú Bonilla, profesor. Bueno, con la intervención que me corresponde a mí, que hablé con dos adoradores, fue tan tremendo porque ellos vieron que es, como dijo mi hermano, como un estilo de vida, que es como un devocional para ellos. La adoración vale en estar siempre en comunicación con Dios constantemente, como que si fuera meditación. Bueno, eso eran sus respuestas con lo que yo le impartía, pues, profesor, por medio del WhatsApp. Ajá. Pero mi visión con respecto a lo que usted ha formado es que la adoración aún va más allá que los devocionales, va entendiendo el significado verdaderamente de quién es Dios para tu vida, cómo de verdad tú tienes que tener un buen conocimiento para adorar a Dios. Y nos dejó a reflejar, ¿se acuerda? Con Jesús y la mujer samaritana. ¿Cuál es el Dios que tú adoras? O sea, tenemos que adorar con entendimiento. ¿Quién es Dios? El gran yo soy, el Yahvé, el Shaddai, el Dios todopoderoso que te brinda a ti la mano, igual de adorar al Padre, Hijo, Espíritu Santo en todas sus facetas. Es aún más, la adoración más que todo es en todo tiempo donde tú estás trabajando, donde tú estás haciendo cosas, ya tú le estás adorando a Dios. Por eso que dice el libro de los Salmos, todo lo que respire, alabe a Jehová. Excelente. Muy bien. Ok, un comentario más y finalizamos esta sección. Sobre la investigación con las personas. Bueno, ¿Algo? yo investigué, profesor, Adelante. con un líder de escuela dominical, vamos a decir que de educación cristiana. Ajá. Y a mí me gustó mucho su respuesta porque tenía que ver con todas las actividades cotidianas que él hacía y que ese, digamos, que expresaba el valor y construía la voluntad de Dios en su vida, ¿no? Y esta era una persona, pues, vamos a decir como mayor de 50 años, pero luego le pregunté a un joven, la segunda respuesta, y el joven me respondió también de una manera que era para la vida diaria. Adorar significa dedicar todos y cada uno de nuestros actos a Dios.
Ajá. O sea, hacer un buen trabajo, hacer bien tu cama. Eso me gustó mucho. Realmente a mí Claro. me gustó mucho esa respuesta porque es como mantener, y lo decía la lectura, yo lo relacioné con la lectura, es tener presente que la presencia, o sea, continuamente la presencia de Dios está con nosotros. Entonces, todo lo que hacemos, sabemos que Dios está allí y tenemos que rendirle a Él ese homenaje, esa relación y esa comunicación continua. Es tener como conciencia de la presencia continua de Dios. Y eso también lo vi en la lectura, que me llamó mucho la atención. Yo, esto es bastante revolucionario, dijeran por allí. Está bien, perfecto, hermana. De eso se trata esto. Mi hermana Anela Castañeda, adelante. Hola, Buenas buenas noches. noches. ¿Cómo están? Eh, bueno, yo estoy aquí un poco con esos síntomas que creo que tengo con mi cama, un poco escuchando. Me duele mucho el cuerpo y la cabeza ahorita en este momento. Hermana. Te pido oración por mí. Claro. Sí, amanecí que creo que con los síntomas. Estoy aquí aislada en la casa, pero no me siento muy bien. Entiendo. No, bueno, quería de verdad muy profunda la lectura. A veces yo tenía otra, ¿cómo se llama? Otra perspectiva, pues muy distinta. Me gustó mucho, fue muy enriquecedor ese enfoque de ver que la esencia de la adoración y la comunicación con Dios. Me gustó mucho esa que tener cuidado de no justificar que el medio justifica el fin, pues, Ajá. de que es como tener un computador super pro y no está conectado con internet. Sí. A veces nos enfocamos en el cómo y no en sí la esencia, pues, del dueño, de quién eres tú, quién es tu dueño, a quién tú le perteneces. Eso Cierto. me impactó muy, me quedó, pues, eso me quedó y me gustó mucho, porque escuchando las respuestas de varios hermanos, no digo que sea mala su respuesta, pero esto es mucho más profundo, pues, y me llamó mucho la atención porque creo que es el comprender ese concepto impactaría de verdad notablemente en tu vida cristiana, pues, y en ser luz a otro, que Y adelante. todo como que hace un balance, pues. Claro. Entonces, bueno, quería comentarles eso, pues, me gustó. Eh, eh, excelente, muchas gracias. Hermanos, realmente adorar, Adoptó este. excelente, realmente adorar es un proceso en el que estamos aprendiendo a conocer a Dios, escuchar su voluntad revelada, aprender a servirle, sirviendo a nuestros semejantes y llevar a un plano de conocimiento de Dios a la gente que está relacionada con nosotros, amigos, familiares, parientes, vecinos, compañeros de trabajo, que la gente pueda ver en nosotros que somos conocedores de Dios porque adoramos a un Dios vivo. Eso es una realidad que no podemos ocultar jamás, jamás. Muy bien, vamos a entrar en la lección de hoy. Entonces, gracias por sus comentarios y este ejercicio siempre lo vamos a hacer al inicio de cada lección. Así es que debemos de estar preparados y para la próxima semana, que los que no participaron hoy, pues vamos a ponerlos a participar si Dios quiere. Así es que, hermanita Nela, vamos a estar orando por usted al final porque sabemos que tenemos un Dios sanador que escucha nuestras oraciones. Él es poderoso. Vamos a orar también por usted al final y por la familia también para que Dios ponga su mano. Muy bien, ¿cuál es la lección que tenemos hoy? Hoy vamos a hablar un poquito, hermanos, acerca del culto y la liturgia y cómo el culto y la liturgia se relacionan con la adoración, porque el tema central que tenemos en el curso es ese, adoración y culto.
Voy a subir una presentación que tengo lista para compartir con ustedes. Espero que la podamos ver. ¿Ok? ¿La pueden ver todos? Sí la puedo ver, pastor. Ok, perfecto. Entonces vamos a hablar un poquito de la culto y la liturgia como elementos de formación. Hermanos, interesantemente, cuando nosotros hablamos del culto, la gente inmediatamente relaciona la palabra con reunión, ¿verdad? Con reunión. Entonces la gente piensa que el culto es la reunión o que el culto son las actividades que llevamos a cabo durante la reunión. Pero, hermanos, debemos de ser conscientes que ni la reunión ni las actividades generalmente son las que desarrollan la adoración, sino que la adoración se produce en el corazón y surge del corazón. Las actividades propician la adoración, nos ayudan en adoración. La reunión o la convocación de la asamblea, de la iglesia, hermanos, es un medio más, una forma más que Dios creó para que nosotros podamos rendir adoración al Señor. Pero nos equivocamos si pensamos que el culto es la reunión o que el culto son las actividades de la reunión. Entonces, si no es la reunión ni son las actividades, ¿en qué consiste el culto cristiano? Etimológicamente, la palabra culto es una palabra latina que significa cultivar. Quizás haciendo referencia a alguien que es muy preparado, muy docto, muy capacitado, intelectual o culturalmente en un área específica, en un conocimiento específico. También la palabra cultivar se utiliza para aquellas personas que tienen la acción, ¿verdad?, de sembrar algo desde el punto de vista agrícola. Pero en las Sagradas Escrituras, la palabra culto, rendir culto al Señor, de una u otra manera vino a sustituir en el idioma latín la palabra griega latría o latreia. Esta palabra lo que comunica, hermanos, es adoración, es adoración. Entonces, la palabra que realmente aparece en el Nuevo Testamento cuando se habla de rendir culto a Dios es latría. De ahí donde viene la palabra idolatría. Es decir, rendir adoración a un ídolo. Eso significaría idolatría. Según Strong, la palabra idolatría literalmente significa eso, ofrecer culto a Dios, hablando no solamente de lo que se hace, sino del tiempo específico que se utiliza para rendir culto o las actividades que se utilizan para rendir culto a una deidad, ¿verdad? Porque también hay gente que rinde culto a diferentes dioses. En el caso de nosotros estamos hablando de el culto cristiano, del servicio cristiano, de la liturgia cristiana. Básicamente, entonces, la palabra culto vino a sustituir en la Vulgata latina la palabra latría del griego. Y la palabra latría es adoración. Quiere decir que culto es lo que nosotros hacemos o la actividad propiamente dicha, la reunión propiamente dicha en la que nosotros levantamos nuestro corazón al Señor para rendirle adoración. Ahora, creo que básicamente el culto cristiano es un servicio y aquí es donde latría se relaciona con otra palabra más que aparece mucho en el Nuevo Testamento, que es servicio. Y la palabra servicio es liturgos o liturgia, liturgia. La liturgia es rendir homenaje, ofrenda de oración o acción de gracias a Dios con un triple propósito. Número uno, conocer a Dios mediante el estudio de la palabra. Número dos, honrar a Dios mediante la adoración, ¿verdad? El reconocimiento de su santidad, su poder, su grandeza y vivir una vida de acuerdo a los valores y principios de su reino. Número tres, promover la mutua edificación, es decir, en el espacio que denominamos culto a Dios, también hay no solamente una relación vertical, sino una relación horizontal. Nosotros adoramos a Dios, pero también nos servimos unos a otros, nos edificamos unos a otros. Y número cuatro, el culto tiene como propósito testificar al mundo mediante la proclamación oral, es decir,
la predicación, la enseñanza, ¿verdad? De la palabra de Dios, el testimonio, sino también a través de nuestra vida, de que se pueda ver claramente quién es Dios, a quién adoramos, por qué lo adoramos y la forma en que nosotros lo adoramos, ¿verdad? De una manera muy enfocada y una manera donde no es religiosidad, sino más bien de una manera que sale de nuestro corazón porque le honramos a Él con toda nuestra vida. Desde esta realidad entonces se puede entender, hermanos, que el culto cristiano es un acto comunitario y voluntario, y quiero subrayar eso, ¿verdad? Puede entenderse como un acto comunitario y voluntario de servicio y ofrenda a Dios en gratitud por lo que Él es y hace por su pueblo. Interesantemente, me detengo aquí, perdón, para citar un poco el libro de los Salmos. Cada vez que el libro de los Salmos menciona algo acerca de quién es Dios, generalmente lo alaba, lo adora, lo proclama por algo de lo que ya hizo, ¿verdad? Porque nos sacaste de Egipto, porque escogiste, porque nos llamaste, porque actuaste, porque nos libraste, porque siempre hay una proclamación de algo de lo que Dios ya hizo o está haciendo por su pueblo. Este es como resultado entonces la comunidad de fe o la iglesia local se siente impulsada a alabar a Dios, a las oraciones, a la meditación de la palabra y a la celebración de los sacramentos. ¿Cuáles sacramentos mencionamos aquí? La Santa Cena y el bautismo. Porque en muchas denominaciones o en muchos, vamos a ver, ¿cómo le diríamos? Rito, creo que es la palabra. En muchos ritos se interpreta la palabra liturgia como cuál es el trasfondo teológico que usted sigue para hacer la Santa Cena o para bautizar, ¿verdad? Estamos hablando si usted lo hace a través del rito o la tradición de la Iglesia Católica, la transustanciación o la luterana, la consustanciación o la calvinista, la presencia real y gozosa del Señor o la de Zwinglio, que es la celebración y el recordatorio de su presencia. Entonces mucha gente piensa que liturgia es la cena del Señor o el bautismo y las diferentes manifestaciones que hay. Pero yo creo que es más que todo eso, ¿verdad? Creo que el culto, hermanos, es el espacio adecuado que se tiene para nosotros reunirnos, proclamar el nombre del Señor, conocerlo más a Él, conocer su voluntad, servirnos mutuamente, adorar juntos al Señor y proclamar su palabra a las personas que no conocen al Señor. Si voy un poco rápido, me avisan, ¿verdad? Me avisan. ¿Cómo podríamos definir entonces el culto cristiano? Yo creo que deberíamos de definirlo como Pablo lo define. Y Pablo dice que el culto cristiano, el objetivo de reunirnos es no solamente conocer a Dios, saber cuál es su voluntad, sino que el culto cristiano se celebra como una respuesta humana a las iniciativas divinas, que fue parte de lo que vimos la semana pasada. Cuando nosotros hablamos de lo que es el culto cristiano, entonces estamos hablando de que nuestra meta es conocer a Dios, ser conscientes de su poder, de su misericordia, de su bondad y racionalmente presentarnos delante de Él y ofrecerle toda nuestra vida, como dice Pablo, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Quiere decir que en el culto se deben de promover 3 actividades. El saber, es decir, tenemos que comunicar información acerca de quién es Dios y cuál es su voluntad y cuál es su propósito, cómo debemos de vivir nosotros y cuál es la esperanza que nos une para celebrar en su nombre. 2, debemos de conocer, y aquí conocer es relación. El culto debe promover el conocimiento de Dios, es decir, una profunda relación con Dios. Y por eso yo hago la diferencia entre saber y conocer. Yo puedo informar mucho a la iglesia, pero la información que yo le doy a la iglesia, si no promueve el conocimiento de Dios, no estoy llevando a la iglesia a hacer nada. Es decir, todo el conocimiento que yo transmito a través de los estudios bíblicos, de las predicaciones, de las células,
de las actividades de hombres, de las actividades de mujeres, de jóvenes, de niños. Debe de promover el conocimiento de Dios, pero este conocimiento no es simplemente un ejercicio intelectual, sino más bien promover una profunda relación espiritual con Dios. En ese contexto de una profunda relación con Dios es que nace en el corazón del ser humano la necesidad de adorarlo, de servirle, de rendirle adoración, de reunirse, de congregarse, de ofrecerle a Dios lo mejor de nuestra vida. En medio de esta actividad, hermanos, debemos de entender que nosotros lo debemos de hacer porque nosotros hemos sido rescatados. Y eso es un punto que es muy importante para la adoración cristiana. Nosotros, hermanos, nos acercamos a Dios con una actitud de gratitud. El apóstol Pablo utiliza una palabra interesante: deudores somos a Dios, ¿verdad? Primero, Pablo 1:14 se considera deudor a los hermanos de la iglesia por causa del Señor. Y en 8:12, Pablo se considera deudor para servir a Dios y no a la naturaleza pecaminosa. Y Pablo entonces hace un reconocimiento de que somos deudores a Dios. Y por eso es que nos acercamos como siervos. Y aquí la palabra siervos es doulos, es decir, como gente que ha sido rescatada, como gente que ha sido comprada, como gente que realmente tiene como prioridad en su vida adorar a Dios, conocer a Dios, servir a Dios y proclamar su santo y poderoso nombre. Sin embargo, nunca debemos de perder la vista, hermanos, que cuando la iglesia adora, estamos adorando a un Dios que es trascendente. ¿Qué significa la palabra trascendencia? Hay dos términos teológicos que debemos de aprender si es que ya no los conocemos. Uno es trascendencia y el otro es inmanencia. Trascendencia significa que Dios está por encima de todo y que no hay nada que es igual a Dios, nada se asemeja a Dios, nada se compara a Dios y Dios no es comparable con nada o con nadie, absolutamente nada. Eso se llama trascendencia, está más allá. La otra palabra es inmanencia. Inmanencia significa que a pesar de que Dios es trascendente, Dios está con nosotros. Dios vive con nosotros, camina en nosotros, habita en nosotros. Dios puede conocer nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sinsabores, nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestras necesidades. Dios está con nosotros. Eso se llama la inmanencia de Dios. Pero aquí estamos hablando de la trascendencia. Es decir, cuando yo me acerco a la presencia de Dios, debo de saber que Dios está presente en el culto. Jesús dijo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, yo estaré ahí, presente. Cuando la iglesia se reúne a celebrar culto, Dios está presente. Dios está ahí. Y creo que si Dios está ahí, tenemos la oportunidad de conocerle más a Él durante el proceso en que nosotros le damos culto a Él y en el culto le adoramos. Tenemos la oportunidad también, hermanos, de no solamente saber que Dios está ahí, sino que Dios nos hable, que Dios nos ministre, que Dios traiga a nuestro corazón fortaleza, confirmación, que Dios traiga a nuestra vida sabiduría. Hay veces, hermanos, que enfatizamos tanto el culto en las necesidades humanas que se nos olvida que el culto no solamente es un elemento de celebración. El culto también puede convertirse en un momento doloroso porque no hay momento más fuerte, diría yo, que cuando nosotros nos topamos con la santidad de Dios. El hombre pecador en presencia de un Dios totalmente santo. El hombre que ha sido regenerado, cambiado, transformado, sí. La mujer que ha sido cambiada, transformada, regenerada, sí. Pero aún en la presencia de Dios, hermanos, sentimos que es demasiado lo que nos hace falta para llegar a ser semejantes a Cristo. Yo siempre comparo este punto con el siguiente tema. Puede ser que yo tome un papel y haga un dibujo, ¿verdad? Y puede ser que yo dibuje bonito, puede ser. No lo hago, ¿verdad? Cuidado, no, yo no pinto bonito ni dibujo bonito, pero puede ser que yo dibuje bonito. Pero por más bonito que sea mi dibujo, por más perfecto que sea mi dibujo nunca va a ser comparable con un Dalí, o con un Miguel Ángel, o con un Rafael, o con un Donatello, o con jamás. Esos hombres están
como pintores profesionales están kilómetros de distancia de lo que yo podría hacer. Lo mismo sucede cuando nosotros entramos en una celebración de culto y la iglesia se reúne. Debemos de entender que a pesar de que Dios es nuestro Padre, nuestro Dios, que somos coherederos con Cristo, que tenemos el Espíritu Santo, nunca debemos de perder de vista de que Dios es trascendente. Y debemos entrar entonces en la presencia de Dios con la disposición de ser transformados, con la disposición de buscar ser formados de acuerdo a la imagen de Cristo. Muchas veces, hermanos, el culto siempre nos va a dirigir en una dirección que no solamente es avivamiento, cantos y celebración. Más bien, creo yo que al estar conscientes de la presencia de Dios, nuestra adoración debería de convertirse en un llamado al arrepentimiento, a la consagración, a la negación del yo, a la renuncia y a un compromiso, creo yo, que más fuerte cada día con la misión de Dios y con el propósito de Dios de que seamos formados de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pienso en la imagen de Isaías en el capítulo 6 cuando ve la gloria de Dios. Isaías clama, ¡ay de mí! Voy a morir porque he visto la gloria de Dios. Inmediatamente Isaías hace una confesión. ¿Cómo yo, siendo un hombre de labios inmundos y viviendo en medio de un pueblo de labios inmundos, ¿verdad? Un pueblo que no agradece, un pueblo impío, y cómo yo voy a ver la presencia de Dios? Hermanos, Isaías está enfrente de un momento de adoración sublime donde los ángeles querubines dicen santo, 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 el umbral del templo tiembla, la gloria de Dios desciende. ¿Y qué es lo que experimenta Isaías? ¿Alegría, gozo, avivamiento? No. Lo que encuentra Isaías, a pesar de ser un siervo de Dios, es su propia indignidad y un llamado profundo a la transformación. Y en medio de la adoración, dice el texto que un ángel tomó una de las piedras, ¿verdad? Y uno de los carbones encendidos ahí debajo del altar y lo pone en la boca de Isaías y dice, pues tu boca ha sido limpiada. Ahora sí, sírveme. Cumple con la misión que yo te doy, ¿verdad? Interesante esta visión que Dios le da. Yo creo, hermanos, que esta imagen no está en conformidad con la imagen que se tiene del culto desde la perspectiva del ser humano posmoderno. ¿Por qué? Porque en muchos casos el objetivo del culto ya no es Dios. Ahora el objetivo del culto es el ser humano y sus necesidades. Es decir, lo que decía Masolongo, muchas veces el centro del culto es lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo pienso, lo que yo anhelo, entonces yo voy al culto ¿a qué? A conocer a Dios, a adorar a Dios, a escuchar lo que tiene que decir Dios, a ser transformado. No, yo voy al culto a pedir, yo voy al culto a expresar mis necesidades y a expresar mis dolencias y mis falencias y etcétera. En otras ocasiones, el culto cristiano se convierte, hermanos, en una reunión social donde el centro de atención es el hombre. Entonces, la invitación al culto no es la celebración a la adoración a Dios, una invitación a la celebración a la adoración a Dios, sino a estar en la presencia de Julano de tal, que es un gran siervo de Dios, de Julana de tal, que es apóstol, de Julano de tal, que es profeta, de la otra que es... Hermanos, el centro del culto nunca puede ser un hombre ni una mujer. Independientemente si es profeta, apóstol, maestro, quien sea. A veces el centro del culto es, vengan al culto porque tenemos como invitado especial al cantante internacional Esaú Bonilla que canta y ha grabado 400 discos. Nada de eso es cierto, ¿verdad? Entonces la gente va al culto no porque quiera adorar a Dios, sino porque quiere oír al cantante. Y hermanos, ese no es culto a Dios, perdón, pero no es culto a Dios, es culto a la figura. Es culto al pastor, es culto al profeta, pero no culto a Dios. El hombre no puede ser el centro. Inclusive en Romanos 1, 22, 25, el apóstol Pablo señala con vehemencia esta realidad y dice que los hombres se negaron a darle culto a Dios y terminaron dándose culto a sí mismos. Y hermanos, eso me llama a la reflexión. Porque al observar algún tipo de reunión en las iglesias,
A veces la figura central no es Dios, sino el predicador. La figura central no es Dios, sino el cantante. La figura central no es Dios, sino la actividad misma. Entonces, ahí es donde tiene que haber una profunda preocupación acerca de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que entendemos como un culto. Y yo concuerdo totalmente con Mazzolongo al afirmar que el culto no puede ser un fin en sí mismo, sino que el culto es un medio, y quiero subrayar suficientemente eso, es un medio para conocer, proclamar y servir a Dios. Es un medio. Entonces, el culto no es un fin para que las personas se entretengan. No es un fin para atraer a las personas. Y como decía nuestra hermana María hace un rato, a veces las personas están enfocadas tanto en la forma que se les olvida el contenido. Están tan enfocados en los objetivos organizacionales o personales que se persiguen a través del culto que se nos olvida quién es la figura del culto. Y en este sentido, Jesús tiene que ser tanto el objeto de culto como el sujeto de culto. Muchas veces citamos a la iglesia porque les anunciamos que Jesús es el objeto de culto, pero cuando llegamos al culto, podemos identificar que ya, a pesar de que Cristo es el objeto de culto, el sujeto del culto termina siendo el pastor. O el sujeto del culto termina siendo el profeta, o la profecía, o la adoración, o el cantante. Y eso no es culto a Dios. Es culto al hombre. Es culto a la organización. Es culto a la actividad. Es culto a las emociones o a los sentimientos. Y hermanos, yo reconozco que el ser humano tiene necesidades. Hermano, entendemos eso. Pero también tenemos que entender que Dios cuida de su pueblo. Todos tenemos necesidades, todos tenemos problemas, todos llegamos cargados al culto. Lo entendemos perfectamente, hermanos. Y Dios conoce, es nuestro Padre. Quien más conoce el corazón del hombre, el corazón de cada mujer es Dios. Pero el culto no es ni la ocasión ni la oportunidad para buscar a Dios por lo que Él da o lo que Él puede hacer, sino que el culto es la ocasión para adorar a Dios por quién es Él y cuál es su voluntad para nosotros. Entonces, el enfoque del culto no es el ser humano. O sea, no organizamos el culto para que el ser humano se sienta bien. Organizamos el culto para que la iglesia, los llamados, los convocados, los santos, el linaje adquirido, la nación santa, proclame a Dios su grandeza, su poder, su amor, su misericordia, su fidelidad, para que la iglesia se sirva mutuamente unos por otros, utilizando sus dones y capacidades, y para que la iglesia sea testigo y testimonio a las naciones, a los pueblos, a los vecinos, a las familias, de que Dios es santo, que Dios es poderoso y que Dios está con nosotros. Hermanos, creo que aquí se diferencia lo que es el culto cristiano de lo que es el culto de otras religiones. En otras religiones, inclusive en la religión romana y en las religiones mistéricas romanas o la religión griega, la gente honraba o daba culto a sus dioses buscando el favor de Dios. Nosotros no damos culto a Dios buscando el favor a Dios. Nosotros damos culto por quién es Dios. Me encanta aquella frase del profeta cuando dijo, Señor, aunque en el establo no haya vacas y no haya ovejas y no haya gallinas, bueno, no dice gallinas el texto, ¿verdad? Vamos a contextualizar un poco. Y Señor, no haya corderos ni haya, con todo yo me alegraré y me gozaré en tu presencia. Wow. No está buscando a Dios ni asistiendo al culto para obtener de Dios algo. Está celebrando culto porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, porque Él es el Señor. Y Dios conoce mi necesidad. Interesantemente, Jesús dijo que Dios conoce qué necesitamos. Y cuando Jesús nos enseñó a orar, o le enseñó a orar a sus discípulos y a la iglesia como un todo, si ustedes ven las primeras frases del Padre Nuestro están centradas en quién es el Padre. ¿Quién es el Padre? Dios Todopoderoso. ¿Quién es el Padre? El Señor que hace su voluntad en el cielo y en la tierra.
¿Quién es el padre? El que cuida de sus hijos. ¿Quién es el padre? El que hace su voluntad soberanamente. Y ahora la segunda parte. ¿Quién es el padre? El que nos da el pan de cada día. ¿Quién es el padre? El que nos libra de todo mal o de tentación, literalmente. ¿Quién es el padre? El que cuida a sus hijos. Interesante. O sea, aún en la misma oración del Padre Nuestro podemos ver cómo Jesús nos enseña a poner a Dios como el centro de nuestro culto y no a nuestras propias necesidades. Hay un autor que se llama Paquier y él dice, abro comillas, Dios solo puede ser el objeto de nuestro culto si primero Dios es el sujeto que nos da el culto. Y hermanos, es una declaración tremenda. Dios se revela a nosotros. Dios nos da a conocer quién es Él. Dios muestra su misericordia sacándonos del lodo cenagoso, justificándonos, poniendo su espíritu en nosotros, escribiendo nuestro nombre en el libro de la vida, escribiendo su nombre sobre nuestra frente. Y ahora nosotros respondemos a Dios en adoración, celebrando culto, dándole a Él la gloria, el poder y la honra. Ahora, ¿qué aplicaciones sacamos de estas realidades? Número uno, la persona que ofrece y celebra culto de Dios debe de asumir una actitud reverente. Hermanos, me preocupa que a veces en la iglesia la familiaridad con Dios, el costumbrismo del culto, haga que la iglesia se vuelva irreverente. Es decir, no puede ser que en nuestros cultos todavía haya gente que no entiende que mientras que la iglesia está adorando, hay gente que está viendo el Facebook, que mientras la iglesia está adorando, hay gente que está desconectada totalmente de la vida de la congregación, ¿verdad? Están orando, pero están en otra cosa, están contestando el teléfono, están siguiendo el partido de fútbol, están haciendo anotaciones de qué es lo que van a cocinar. Hermano, eso me preocupa porque hemos perdido el elemento de reverencia. Número dos, la persona que se presenta delante del Señor debe ofrecer su vida en adoración. Y aquí hay un elemento que para mí es sumamente sensible. Deuteronomio 16:16, Moisés le manda al pueblo que cada vez que el pueblo o los individuos se acercaran a la presencia de Dios, debían de acercarse no con las manos vacías, sino que siempre debían de presentarse algo delante del Señor. Y hermanos, a veces cuesta que la iglesia desde el punto de vista monetario presente algo al Señor. Y si no pueden presentar lo que han ganado, difícilmente van a presentar lo que ellos son. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Esa es una pregunta que se hace el profeta, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Dios pide de nosotros? Un corazón contrito y humillado, un corazón sincero, un corazón que se someta a su presencia y obediente, un corazón que esté dispuesto a actuar en favor de Dios. Hermanos, Dios no pide de nosotros plata ni dinero, ofrendamos, diezmamos, hacemos donaciones porque estamos comprometidos con la obra de Dios y porque sentimos esa responsabilidad de llevar adelante la obra de Dios. Pero así como nosotros damos ofrendas y diezmos, Dios primero pide toda nuestra vida y no una porción de nuestra vida. Dios no está pidiendo una hora de nuestro tiempo semanal. Dios está pidiendo todo nuestro tiempo semanal. Dios está pidiendo nuestra vida en un sacrificio activo, vivo y agradable las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto quiere decir entonces que el solo hecho de presentarse y asistir sin participar, nada más llegar a sentarse, simplemente llegar a cumplir religiosamente con la actividad, hermanos, simplemente es una afrenta a la presencia de Dios. Y hermanos, se menosprecia la dignidad de la gloria de Dios, de la presencia de Dios en la iglesia. Y esto debería de preocuparnos como líderes de la congregación. No es que caigamos en legalismos, poniendo prohibiciones o a los diáconos buscando cómo instigar a los hermanos. Yo creo que más bien el deber es enseñar. Y hermanos, la mejor herramienta que tiene un líder cristiano
no es el hostigamiento a la congregación, sino la formación de la congregación en temas bíblicos tan vitales como la adoración. Cuando usted y yo estamos en tiempo de celebrar culto a Dios, la presencia de Dios es real. Dios está ahí. Y hermanos, no abrir nuestro corazón al Señor y rendirnos a Él y participar activamente en el culto, en todas las áreas del culto. Porque hay otra cosa que me preocupa cuando a los hermanos no les gusta quién canta, entonces nada más llega a la predicación. O al revés, como no le gusta quién predica, llega a la alabanza y salen a medio culto y se van. Hermanos, para mí es una bofetada la presencia real de Dios, porque sin importar quién canta, y Mazolongo decía, no importa si es que canta bonito o feo. Claro, entendemos, debemos de ofrecerle lo mejor a Dios, y si tenemos en la iglesia alguien que canta bonito, pues pongámoslo a cantar. Yo entiendo el punto. Pero el punto es que todos debemos de cantar. El punto es de que si todos debemos de orar. El punto es de si todos debemos de permanecer en unidad y en comunión en el culto para honrar al Señor y no darle una bofetada en su rostro, ¿verdad? Haciendo lo que a nosotros nos parece más conveniente, y con esto ofendemos la presencia del Señor. ¿Qué otras aplicaciones tenemos presente? Yo creo que si el propósito del culto es la adoración, el propósito de la adoración es el reconocimiento de la realidad humana frente a la trascendencia de Dios. Ay, el libro de Habacuc es tremendo, ¿verdad? Y Habacuc dice que cuando estemos en la presencia de Dios, y hace una declaración, calle delante de Él toda la tierra. Ese calle no significa que no podemos hablar o no podemos orar, no, está hablando de la reverencia, de la trascendencia de Dios. Yo creo que si nos acercamos a Dios, Eclesiastés 5 dice que si nos acercamos a Él sea más para escuchar que para ofrecer el sacrificio de los necios. Y eso es una frase muy fuerte, ¿verdad? Que la gente se acerca a la iglesia o al culto o participa del culto más para ofrecer el sacrificio que ellos quieren darle a Dios, para no dar su propia vida a Dios y reconocer su trascendencia y su poder. Y en esto tenemos que cuidarnos, hermanos. Creo también que el resultado de toda esta realidad es que el culto debe de promover, facilitar, ser una herramienta de cambio y transformación para la congregación. No puede ser que la congregación venga al culto y las personas salgan exactamente igual, nada más alivianadas en su conciencia o motivadas en sus emociones, pero sin un confrontamiento claro acerca de su responsabilidad como hijos, su responsabilidad como padres, su responsabilidad como ministros o siervos de Dios, su responsabilidad en la misión. Cuando alguien me dice, pastor, qué bonito que predicó, digamos que la parte de mi naturaleza pecaminosa se siente bien, pero mi parte espiritual se siente mal. ¿Por qué mal? Porque si después del culto no fuiste retado a hacer algo diferente para la gloria de Dios, a consagrar un área diferente de tu vida para la gloria de Dios, a actuar de manera diferente a como venías actuando para la gloria de Dios, realmente el culto no surtió el efecto para el cual fue planeado. Porque el culto debe promover transformación, debe promover cambio para los hermanos que están ahí. Desde esta dimensión, entonces, el culto tiene que potenciar la vida de los hermanos, animar la vida de los hermanos. ¿A través de qué? A través de las canciones, a través de las oraciones, a través de la Santa Cena, de los bautismos, a través de los ayunos, a través de las intercesiones, a través de las danzas en las iglesias donde hay danza, a través de la poesía, donde hay oportunidad de dar poesía, a través de las actividades propias, reunión de hombres, reunión de mujeres, reunión de niños, reunión de jóvenes. O sea, tiene que potenciar la transformación del ser humano, ¿verdad? Sabiendo que es el Espíritu Santo el que hace su obra, sí, pero el culto debe potenciar, hermanos, debe facilitar, tiene que abrir los espacios para que esa transformación se lleve a cabo en la vida de la iglesia y que la iglesia tenga una perspectiva diferente. Bien, preguntas hasta aquí.
Todo bien, profesor, excelente. Seguimos. Una pregunta, hermano Esaú. ¿Usted Adelante. va a enviar, va a compartir las láminas con nosotros? ¿Las va a subir a algún sitio? Sí, hermana. Les voy a enviar, en cada lección yo les voy a enviar mis notas, y si quieren en la presentación, le envío la presentación también. No hay ningún problema. Y pueden usarla con total libertad. Sin cambiar el fondo, ¿verdad? Por supuesto, cuidado. Mucho cuidado. Esto dijo el pastor Esaú, yo no dije eso, cuidado. Bueno. Muy bien, seguimos entonces. Esto está bueno, hermanos. Esto está bueno. ¿Cómo se relaciona el culto, la adoración y la liturgia? ¿Cómo se relaciona? Cuando se entiende, entonces, o cuando la persona entiende lo que es el culto, entonces creo yo que inmediatamente surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se debe ofrecer el culto al Señor? ¿Qué acciones o actividades contempla el culto? ¿O se debe de contemplar para ofrecer culto? ¿Qué normas se deben de establecer o qué principios se deben de seguir para ofrecer culto al Señor? ¿Verdad? ¿Cuál es el orden adecuado para el culto? Es decir, todas estas preguntas es lo que nosotros denominamos, o lo que se denomina liturgia, trata de responder. La palabra liturgia en el idioma griego es liturgia, así como está escrito ahí. ¿Qué es la liturgia? Bueno, cuando hablamos de la liturgia, generalmente se relaciona o se asocia con los ritos y ceremonias que se realizan por tradición o religiosidad. Pero esto es una idea equivocada, porque una cosa es el rito y otra cosa es la liturgia. Y yo no estoy diciendo que en la liturgia no hay ritos. Pronto vamos a analizar esto. Sí hay ritos en la liturgia, pero la liturgia y el rito son dos cosas totalmente diferentes. Pero cuando las personas generalmente escuchan la palabra liturgia, inmediatamente lo asocian con ritos, ¿verdad? Con cosas que se hacen repetidamente y que donde no hay cambio, no hay transformación, no hay adaptación, no. Simplemente tienen que hacerse porque tienen que hacerse. Y de la forma en que siempre lo hemos hecho durante los últimos 600 años. Eso es un rito. No, la liturgia no es un rito, aunque la liturgia contempla ciertos ritos cristianos. Otros relacionan la liturgia con un sistema planificado de actividades que limitan la participación de los cristianos y el mover del Espíritu Santo. Entonces la gente dice, vamos a hablar de liturgia. Ay, no, yo no, hermano, porque eso es amarrar al Espíritu Santo. Primero, hermanos, nadie puede amarrar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y hermanos, en medio del culto que se ofrece a Dios, el Espíritu Santo se mueve como Él quiere. No hay forma de que alguien pueda limitar al Espíritu Santo. Otros dicen, no, es que entonces se limita la participación de la gente en el culto. Tampoco. La liturgia no busca ni limitar al Espíritu Santo, porque de antemano nadie puede limitar al Espíritu Santo. Y dos, la liturgia tampoco produce o busca más bien que solamente un grupo de personas sean las que participen, o que solamente sea una forma rígida, porque ya sería rito, una forma rígida, ¿verdad? Petrificada, la única forma en que podemos adorar a Dios. No, la liturgia no busca absolutamente nada de esto. Tratemos de entender lo que es la palabra liturgia. La liturgia, hermanos, generalmente se describe o la palabra liturgia más bien está formada por dos palabras griegas, leitos y ergón, liturgón. Leitos es lo que se hace tradicional, algunas personas lo han traducido como el trabajo, lo que siempre se hace, ¿verdad? Y la otra parte es lo que siempre hace el pueblo. Entonces, liturgos generalmente se traduce como el trabajo del pueblo o la obra que hace el pueblo. En otros contextos, la palabra liturgia se utilizó para describir el trabajo que hacen las personas que están frente al pueblo, y por eso le decían liturgos, ¿verdad?
generalmente para referirse a sacerdotes, militares, políticos y otro tipo de personalidades que trabajaban a favor del pueblo. Pero, hermanos, la palabra liturgia no tiene en el uso común cultural griego o romano, no tenía ningún sentido ni propósito religioso. Era simplemente cultural, social, político, pero no tenía sentido religioso. La palabra comenzó a utilizarse en la versión Septuaginta, esa entre comillas, ¿verdad? LXX significa la versión Septuaginta, la versión de los 70. Y la palabra liturgia comenzó a utilizarse, ¿todos entendemos lo que es la Septuaginta? Ok, para explicar. Aproximadamente entre el año 200 y el año 300 antes del nacimiento de Cristo, uno de los faraones, ¿verdad? Que estaba en ese momento de nombre Ptolomeo, era la familia de los Ptolomeos, sabiendo que en el sur de Egipto había una comunidad muy grande de hebreos, pero que no hablaban ni arameo ni hebreo, sino griego, entonces Filadelfo, así se llama el señor, qué nombre, ¿verdad? Ninguna está embarazada, ¿verdad? ¿Va que no? Filadelfo Ptolomeo le pidió al Sanedrín en Jerusalén que enviara 70 expertos, literalmente eran 72, pero bueno, 70 expertos para que tradujeran la Biblia del hebreo y arameo al griego. Y ahí es donde salió la versión de la Septuaginta, así se llama. Es la primera traducción que se hace de todo el Antiguo Testamento a un idioma diferente, en este caso al griego. Se hizo aproximadamente entre el año 240 al año 300 antes de Cristo, ¿de acuerdo? Esa se llama la versión de la Septuaginta. En esta versión de la Septuaginta se comenzó a utilizar la palabra liturgia para describir lo que se hacía en el templo, las actividades o las acciones de los sacerdotes. Entonces, liturgia básicamente se comenzó a utilizar o a sustituir por la palabra, vamos a ver, adoración, ¿verdad? Sí, porque los sacerdotes lo que hacían era ofrecer sacrificios en adoración. Entonces, los que tradujeron la Septuaginta quitaron la palabra hebrea para adoración y la sustituyeron por la palabra liturgia, que posteriormente fue sustituida al latín por la palabra culto. Ya eso lo vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de liturgia, estamos hablando de lo que se hace para rendir culto de adoración y alabanza al Señor, ¿de acuerdo? Podemos entonces definir la liturgia como el conjunto de elementos que dan forma al culto y sirve de cauce y expresión para guiar a la congregación a un encuentro pleno con Dios. Eso es liturgia, ¿verdad? Es decir, lo que hacemos, las actividades que realizamos y un orden que seguimos a fin de que toda la congregación tenga un encuentro pleno con el Señor. Eso es liturgia. Cuando entendemos entonces lo que es la liturgia, entonces nos permite formular correctamente cada uno de los pasos o de los elementos o de las actividades que vamos a realizar para ofrecer culto al Señor. Y que en el culto, cada actividad exprese la verdad de Dios de una manera adecuada. Hermanos, a veces me preocupa que en el culto se hacen actividades donde a veces yo me pregunto dónde está Dios glorificado en esa actividad, ¿verdad? Y quiero ser muy transparente. Hermanos, para mí no hay nada más maravilloso que el matrimonio y no hay nada más maravilloso que el amor en matrimonio, etcétera, etcétera. Pero si nosotros pensamos en un culto como culto de matrimonios, donde invitamos a alguien a cantar canciones románticas, a pesar de que sean de Rabito o de cualquier otra, debemos de pensar si realmente ese es un culto. O deberíamos de cambiar la palabra por nada más reunión de matrimonios. Yo no digo que no se haga. Sí, hay un espacio, claro, hay un espacio para hacerlo.
Esto nos indica que no todas las reuniones que realizamos en el templo deberíamos de llamarlas culto. Porque si las actividades no están dirigidas para que Dios reciba la gloria y donde Dios debe de recibir la gloria, no es culto. Ahora, podemos hacer otro tipo de reuniones. Bueno, sí, hagamos una reunión de parejas, hagamos una cenita, pongamos mesitas y pongamos unas canciones ahí de rabito, ¿verdad? Un pacto de amor hicimos tú y yo y todo eso. Qué lindo, sí, suena muy bonito, ¿verdad? Repartamos unos recuerditos, demos una enseñanza sobre lo que es la vida matrimonio. Perfecto, todo está bien. Pero la pregunta es, ¿eso es culto? Usted me puede decir, bueno, pero es que detrás de todo esto queremos ofrecer culto a Dios. Otra vez, detrás. Pero resulta que el culto a Dios, Dios nunca está detrás. Dios es el centro. Y en una reunión de matrimonios, el centro es la relación de matrimonios. Entonces, ¿deberíamos de llamarle culto o deberíamos de llamarle reunión? Eso se lo dejo para su análisis, simplemente. Cierro comillas, sigo adelante. Si la liturgia son las actividades que hacemos y programamos para rendirle culto de adoración a Dios, debemos de entender que muchas cosas de las que practicamos son cosas que se repiten. Y desde ese punto de vista, posiblemente, hermanos, debemos de decir que algunas de las cosas que nosotros hacemos son ritos. Son ritos. Bueno, por ejemplo, levantar las manos es un rito. Hay iglesias que no practican levantar las manos. Hay otras que sí levantan las manos, es un rito. La Santa Cena es un rito. Es algo que se hace continuamente y que el Señor la instauró, ¿verdad? Hagan esto siempre en memoria de mí. Es un rito. Es algo que se hace todos los. Hay unas iglesias que las hacen cada semana, otros cada mes, a veces cada 6 meses. O sea, cada iglesia tiene su forma de hacer las cosas, pero es un rito. Quiere decir que en la liturgia hay ritos. Un rito, hermano, eso es un gesto simbólico que forma parte de la liturgia de un culto. Y yo creo que sí, hay algunos inclusive ritos establecidos por el Señor, como la cena del Señor, como las oraciones, ¿verdad? Por los enfermos, como el tiempo de adoración y cantos, como el tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Y es parte de la liturgia que ofrecemos a Dios, pero como se hace repetidamente, alguien podría decir, bueno, pero eso es un rito. Sí, es un rito, sí. Lo que la iglesia tiene que tener cuidado es que no se convierta en ritualismo. Sí puede ser un rito, pero jamás debemos de permitir que sea ritualismo, porque el ritualismo es algo que se hace sin conocer el propósito, el significado o el sentido del por qué se hace. Eso es ritualismo. Cuando la gente participa de la cena del Señor y no tiene ninguna conciencia de lo que está pasando, y esa es la llamada de atención que Pablo le da a la iglesia de Corinto en el capítulo 11. Y Pablo les dice, bueno, esto fue lo que yo recibí del Señor. No es lo que ustedes están haciendo. Cada vez que ustedes se reúnen, cada uno celebra su propia cena y a algunos esto sirve para pleitos, discusiones, murmuraciones y a otros le entran parejito, ¿verdad? A licor, ¿verdad? Y Pablo dice, esto es celebración, esto es la cena del Señor. No. Los corintios estaban convirtiendo en ritualismo la cena del Señor. Y no, hermanos, es cierto, la cena es un rito, pero no debemos de perder, y nosotros como líderes de la iglesia y como gente involucrada con la iglesia, no debemos de perder de vista que la cena del Señor tiene un propósito, tiene un enfoque, tiene elementos simbólicos, porque mucho del rito tiene elementos simbólicos, ¿verdad? Esto es mi sangre, esto es mi cuerpo. Es decir, están todos los elementos de un rito, ¿verdad? Acciones, actividades y objetos simbólicos, sí, todo está ahí. El bautismo también, el agua, que la resurrección, que la muerte, que la nueva vida, sí, todo está ahí en el rito, ¿verdad? Pero no debemos de permitir, hermanos, a pesar de que hayan ritos en la iglesia, que esto se convierta en un ritualismo, porque si esto se convierte en un ritualismo, la iglesia hace las cosas sin pensar por qué debemos de hacerlo. Entonces tenemos una diferencia entre rito y liturgia. Número 1, rito, es un sentido simbólico, pero la liturgia no está
determinada por los ritos, porque hay otras cosas que hacemos que no son ritos. 2, los ritos son repeticiones invariables. La liturgia lo que provee es un orden lógico y elaborado para que el creyente ofrezca culto a Dios. 3, el rito lo que expresa son tradiciones, lo que venimos haciendo por mucho tiempo, aún sin sentido, propósito o significado. Pero más bien la liturgia lo que provee es estructura y contenido para que las personas nunca pierdan de vista que el propósito central del culto es Dios, el conocimiento de Dios, el servicio mutuo y la proclamación del evangelio. Y 3, en la liturgia o el rito no se admite cambio. Pero yo creo que, perdón, en el rito no se permite cambio. En la liturgia, yo creo que esto debe ser dinámica, hermanos. Y creo que la liturgia debe de saber adaptar su lenguaje y expresar la misma verdad que se ha venido expresando por 400, 500, 2000 años, pero adaptándola a nuestra época. Yo no sé cómo están haciendo ustedes allá en Venezuela, en otras iglesias de hermanos que nos acompañan, aquí en Costa Rica, en Perú también, pero hace 3 años atrás practicábamos la cena de una manera y ahora tuvimos que ajustar la cena del Señor para cumplir todos los requerimientos, ¿verdad?, de salubridad y todo lo demás y hacerla de manera diferente. Aquí vemos inclusive que estamos cumpliendo un rito, la cena del Señor, pero que la liturgia nos permite adaptar ese rito, hermanos, y adaptarlo al momento histórico que está viviendo la iglesia, sin que en esencia la cena pierda el significado del por qué el Señor la instituyó. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el significado? No, eso jamás debe de cambiar. Pero sí pueden cambiar otras cosas, ¿verdad? Y ahora es con copitas cerradas, ahora con el pancito cerrado, ahora es que el que usted toca no puede tocar otra. Bueno, ya no se puede servir, ¿verdad? El juguito de uva ahí, ¿no? Ya los hermanos tienen que venir, ya tiene que venir empacado todo. Ha significado una mayor inversión, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo la liturgia sí permite ser dinámica y adaptarse sin perder significado de lo que es, pero adaptarse a las situaciones que la iglesia está viviendo. ¿Cuáles son los conceptos erróneos de la liturgia? Que es un orden rígido, donde todo está previamente escrito. Hermanos, perdón que quiera contarles, pero quiero contarles un testimonio personal. Creo que dentro de la creatividad de lo que podemos utilizar dentro de la iglesia es que la iglesia no se acostumbre solamente a un estilo, a una forma, sino que podemos alterar estilos o formas. Muchas veces celebramos la Cena del Señor, le estoy poniendo ejemplos, la Cena del Señor, y lo hacemos simplemente dejándonos guiar por el 1 Corintios 11. Hermanos, estas son las cosas que el Señor me enseñó y ahora entonces yo les enseño que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó un pan y después de haber dado gracias lo partió y dijo, comed y bebed, este es mi cuerpo que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, hermano. Demos gracias ahora. Después de haber cenado, el Señor también tomó la copa y dijo, habré celebrado la cena del Señor una vez, ¿verdad? Todas las veces me la aprendí de memoria. Sí, eso es una forma. En otras ocasiones, lo que he hecho es escribir oraciones y las proyecto. Hago la parte mía y en la proyección pongo participación de la iglesia. Ok, hermanos, ustedes digan esto. Entonces lo hago de manera de responsorio. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dijo, y la iglesia responde, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, haced esto en memoria de mí. La parte mía, tomemos, hermanos. ¿Ves? Lo hago en forma de responsorio, tomando el centro, el significado de la cena, a fin de que la iglesia participe también de diferente manera, no solamente con la copa y el pan, sino también en la participación y elaboración del rito. Aquí es donde vemos que la liturgia tiene que adaptarse, tiene que ser participativa, ¿verdad? El creyente, el cristiano, tiene que encontrar en la liturgia un propósito de crecimiento, de formación, de desarrollo, ¿verdad?
tiene que ser parte de. Entonces, a veces lo hago yo de manera directiva, a veces lo hago compartido con otros pastores del ministerio, a veces selecciono algunos miembros del equipo de adoración y a cada uno de ellos los pongo a decir algo o a hacer algo, y a veces hago que toda la congregación participe. Entonces, aquí vemos la cena, que es parte de la liturgia, que básicamente es un rito, pero que lo podemos adaptar sin que pierda su significado, su trasfondo, para la participación de la iglesia y que enriquezca a la congregación. Quizás esto es lo que el apóstol Pedro dijo en 1 Pedro 4, 10, 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme a la palabra de Dios. Ministre conforme al poder de Dios que Dios da para que Dios sea glorificado en todo. Ahora, hay que hacer una diferencia entre liturgia y orden. La liturgia se enfoca en el elemento o elementos que a través de la cual se expresa el culto. La oración, el ayuno, no sé, vamos a ver, los cánticos, la oración por los enfermos, el llamado, la predicación, etcétera. Eso es liturgia. Pero la liturgia es diferente al orden del culto. El orden del culto tiene que ver con las acciones que planificamos para que se desarrolle el culto. Entonces son dos cosas diferentes, porque a veces la gente dice, la liturgia, el orden del culto. No, son dos cosas diferentes. Liturgia es lo que hacemos, el orden del culto es lo que programamos o proyectamos hacer para que la iglesia celebre culto y que el culto sea un elemento de transformación, de cambio, de llamado a las personas que están participando de él. Siempre he creído, hermanos, que independientemente de cuál sea el trasfondo evangélico de donde usted proviene, ¿verdad? Si usted es luterano, si usted es calvinista, si usted es anglicano, si usted es luterano, si usted es de las iglesias libres, si usted, independientemente, si usted es pentecostal, si es reformado, si usted es calvinista o usted es arminiano, independientemente de cuál sea su trasfondo cultural teológico, hermanos, cada vez que nosotros pensemos en hacer un orden de culto, desarrollar una liturgia sana para que el pueblo adore a Dios, debemos de tomar en cuenta y responder a estas preguntas. Lo que estamos planeando hacer responde a la pregunta, ¿quién es el ser humano? ¿Quién es Dios? ¿En qué consiste la salvación? ¿Qué es el papel de la iglesia? ¿Y cuál es su función en el mundo? ¿Cómo deberían de vivir la fe los hermanos de la iglesia en medio de la cultura relativista y sincretista en medio de la que vivimos? ¿Cuál es el verdadero significado de la vida cristiana? Y puedo seguir agregando preguntas, pero este simplemente es un ejemplo para que cuando yo me siente a programar una actividad, un culto, yo piense, esta actividad que estamos planeando hacer o que vamos a orar por intercesión, ok, ¿de qué manera responde a alguna de estas inquietudes para que la iglesia sea formada o retada? Y que Dios reciba la gloria. Esta enseñanza, ¿de qué manera va a formar, retar a nuestros hermanos para que Dios reciba la gloria en su proceso de transformación y cambio, verdad? Ahora, podemos agregar mucho más, pero estos son unos, nada más. Si usted me pregunta, pastor, ¿hay un orden en la Biblia que podamos tomar como una norma para programar un culto? Hermano, hay que tener cuidado con las normas, porque las normas generalmente crean formas. Y cuando la norma crea forma, se convierte en un ritualismo. Entonces, creo que lo que tenemos que tomar en cuenta es cuáles son los principios que nos muestran la Biblia y aquellas actividades que han utilizado desde la antigüedad hombres y mujeres de Dios para rendirle culto a Dios. Por ejemplo, Nehemías 8:1-2 es un ejemplo muy interesante. Luego de convocar al pueblo, entonces primero hay una lectura de la ley de Moisés, proclamación.
interpretación de la lectura, predicación y enseñanza, tiempo de adoración. Ve, aquí la adoración, no, muchos de nuestros cultos comienzan con alabanza y adoración. En el caso de Nehemías fue al final. Tiempo de adoración comunitaria, verso 6. Y al final terminan con un ágape ahí, ¿verdad? Tiempo de compartir. Y dice que la gente compartía los alimentos y aquello era un fiestón, ¿verdad? Después de que Esdras y Nehemías les dijo, no se, miren, no se pongan a llorar, no hagan eso, ¿por qué hacen eso? No, celebremos. El Señor sabe que está con nosotros. Bueno, hay otro en el Nuevo Testamento, Hechos 4:23. Y otra vez la iglesia está reunida, está junta. ¿Qué es lo que hicieron en ese culto? Bueno, muestran unanimidad, estaban juntos, reconocimiento de la soberanía de Dios, ¿verdad? Hay proclamación de su grandeza, hay enseñanza de la palabra de Dios, hay contextualización de la palabra de Dios también. Luego hay un tiempo de oración, de rogativas, de intercesión. Hay manifestación de la presencia de Dios, porque el texto dice que Dios se manifestó ahí, ¿verdad? Y todos fueron llenos del poder y de la unción del Espíritu Santo para seguir testificando de la gloria de Dios. Y hay un testimonio oral, de ahí salieron a predicar, nadie los paraba, la gente estaba inyectada con la unción. Pero interesantemente, si ustedes comparan estas dos, hay muchos más, ¿de acuerdo? Ustedes van a ver que hay una diferencia. Hay elementos concordantes, pero no tienen el mismo orden, ni guardan la misma forma, porque lo que establecen son principios. Hermanos, cuando nosotros, lamentablemente, los seres humanos tenemos la tendencia a construir formas para sentirnos cómodos, sentirnos satisfechos, sentirnos que cumplimos con todo un manual de actividades o acciones que nosotros consideramos necesarias para adorar a Dios. Pero cuando el culto se convierte en una norma o en una forma, la liturgia se convierte en una norma, en una forma, transforma el culto en un ritualismo y no en un acto de adoración. Y aquí tenemos que tener cuidados. Si comenzamos con alabanza y terminamos con oración, si comenzamos con oración y terminamos con alabanza, si comenzamos con la predicación, metemos la adoración en el medio y terminamos en alabanza, si comenzamos con adoración y metemos la Santa Cena y después la predicación y terminamos con alabanza, si comenzamos con la Santa Cena, después cantamos, después la predicación y terminamos con adoración. Usted dice, de ahí, pastor, me está haciendo aquí un arroz con mango, ¿verdad? Sí. Yo aquí es donde debemos de pensar cuáles son las actividades que estamos planeando, organizando, cuál es el objetivo que perseguimos en el culto de esta noche, sabiendo que el culto es el espacio, el lugar, la oportunidad de proclamar, de formar, de enseñar, de testificar, de contribuir, de potenciar. O sea, ¿cuáles son las actividades que estamos planificando para que Dios reciba la gloria? Eso es lo que tenemos que buscar. Cierro y termino. Me pasé, qué torta. Yo creo que al final, hermanos, no existe un patrón en el orden del culto, sino principio de actividades que permiten que el cristiano conozca a Dios, su voluntad, adore y sea capacitado para servir en el reino. Y eso es lo que tiene que guiarnos a la hora de programar un culto. Ok. Preguntas, hermanos. Pastor, tengo una duda. Adelante. Usted sabe que cuando hay lo que se llama dentro de la iglesia como culto de jóvenes, Sí. donde generalmente los cultos de jóvenes se trata de hacer algo así como dinámico, ¿no? Para que de alguna manera los jóvenes entren, ¿no?, en la presencia del Señor. Yo me estaba meditando mientras que usted estaba conversando y me estaba como que trasladando a los cultos de jóvenes. ¿Cómo hacen por lo menos, cómo sería en el caso de las congregaciones que generalmente hacen que sí coreografía, actividades fuera del entorno? Me dejo entender de que de repente hasta hay ocasiones donde hasta meten música rap. Me dejo entender de alguna manera y
Y son mensajes pues que de alguna manera evangelísticos, ¿no? ¿Cómo se podría ver ese punto de vista con respecto a lo que estamos hablando ahorita? Claro, hermano, gracias por tu pregunta, hermano Gerson. Veamos. Tu pregunta tiene varios tópicos, ¿verdad? No es una pregunta, te estás preguntando como 5 cosas diferentes. Vamos a tratar de responder algunas ya. Vamos a tratar de responder unas ya y otras te las voy a responder en el transcurso del curso, ¿de acuerdo? Pero por lo menos te voy a dar una cucharadita de ceviche peruano para que vayas probando. ¿De acuerdo? Listo. Para después llegar al chupe. ¡Oh! Esto está bueno, hermano. Bueno. Yo creo que todo culto debe tener creatividad. O sea, Dios no está en contra de la creatividad. Dios está a favor de la diversidad, entendiendo esa diversidad desde el punto de vista de las diferencias que hay entre nosotros. Unos somos altos, unos somos bajos, unos gorditos, unos flacos, unos muy avivados, unos más chispitas, otros más relajaditos. Es decir, diversidad. Dios en la unidad de la iglesia no hay uniformidad. En la unidad de la iglesia hay diversidad. Y en la diversidad debe de haber creatividad. Entonces, ¿cómo empezamos el culto o qué elementos utilizamos durante el culto? Para mí la creatividad es sumamente importante. Por eso hablé de la cena del Señor, de las diferentes maneras que podríamos hacerla, ¿de acuerdo? Entonces, que haya diversidad de una actividad de jóvenes o en un culto donde los jóvenes... Es que, otra vez, habría que definir si es culto donde los jóvenes adoran al Señor juntos o es una reunión de jóvenes donde los jóvenes se reúnen juntos para compartir y puede ser que haya un enfoque bíblico y puede ser que haya una dramatización y perfecto, perfecto. Ahora, puede ser que en un culto haya una dramatización, pero ¿cuál es el enfoque de esa dramatización? Entonces yo no podría programar dentro del culto, Gerson va a hacer una dramatización con William, si yo, que soy el director del culto, o el pastor que trae el sermón, no entendemos cuál es su tema, qué van a hacer y qué objetivos tratan de conseguir a través de esa dramatización. Porque si la dramatización, los objetivos y el planeamiento y las actividades no concuerdan, ni con la adoración, ni con el sermón, eso está fuera de tono. Por más profesionales que sean ustedes. Ahora, si esa dramatización va a fortalecer la enseñanza, bienvenida. Un ejemplo. Una vez estaba predicando sobre la Reforma y sobre Martín Lutero y sobre la venta de indulgencias. Entonces, uno de los pastores de la iglesia le consiguió una sotana, no le digan a nadie, por favor. Le conseguí una sotana, lo vestí, ¿verdad? Con sotana. Le puse un cayado grandísimo. Y cuando yo estaba hablando acerca de la centralidad de la gracia de Dios, él entró por el centro de la iglesia vestido de sacerdote, con una capucha, ¿verdad? Vendiendo indulgencias a los hermanos. Hizo una dramatización y hizo el énfasis de la necesidad de comprar su salvación, porque no era suficiente nada más creer en Dios. Y lo presenté al final como don Augusto Tesel, que fue el que vendió indulgencias en el tiempo de Martín Lutero. Y hermano, la dramatización tuvo su lugar, su espacio dentro del proceso de enseñanza para que los hermanos estuvieran enfocados y entendieran de una manera más práctica qué es lo que estábamos enseñando. Ahora, si la dramatización es un vacilón para reírnos todos, bueno, también tiene su lugar, pero guarda el sentido y el propósito que se persigue detrás del programa del culto de ese día. Porque si el programa del culto es la consagración a Dios y lo que vamos a hacer es un vacilón acerca de los errores del hijo del pastor, está fuera de lugar. Totalmente fuera de lugar. Entonces, ahí es donde debemos de entender otra vez. Todo lo que hacemos en un culto tiene que buscar un propósito. Entendiendo de que cualquier propósito que definamos para el culto tiene que ir en dirección de conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios, conocer nuestra indignidad y nuestra deuda con Dios,
y conocer nuestra responsabilidad de proclamar el nombre de Dios y ser testigos y testimonio a la nación. Entonces, ¿en qué dirección estamos yendo en cada culto que hacemos? Ahora, en cuanto a la música, eso te lo voy a responder más adelante, porque nos vamos a dar cuenta que a veces juzgamos más la música por el ritmo que por el contenido. Y aunque el ritmo tiene un significado en sí mismo, hermano, yo creo que también tenemos que tener algunos criterios para juzgar el tipo de letra y el tipo de música que utilizamos. Pero eso lo vamos a ver un par de lecciones más adelante, ¿de acuerdo? No te lo voy a contestar hoy, Gerson, pero ahí te lo dejo guindando, ¿verdad? Bien. Preguntas, comentarios. Pastores, los veo muy silenciosos. ¿Qué pasó, hijos míos? No sé si tendré la oportunidad para hacer otra pregunta, ya que Y aprovechen porque los demás están calladitos. A Harrison va a preguntar. Gerson, dejemos a Harrison y ya te doy la oportunidad vos otra vez. Harrison. Sí, profesor, ahí vemos que realmente es importante tener en cuenta que el culto que realizamos, pues los domingos, esa celebración, tiene que tener un sentido, ¿no? Como usted bien lo expresaba, si no tiene un sentido que glorifique al Señor, entonces hay que revisarnos, ¿no? Sobre todo los que están en autoridad, pues el predicador, el pastor, los adoradores. Creo que todos como hermanos debemos de entender de que principalmente vamos a celebrar al Señor, vamos a glorificar su nombre, vamos a buscarlo a Él, y que sin ninguna de esas cosas, sea enseñanza, sea una actividad, sea un teatro, lo que sea, si no glorifica al Señor, creo que hay que llamarse rápido botón y reflexionar en eso para no cometer errores, ¿ves? Sí. Porque yo se lo he hecho a muchos hermanos, el más criticado en el mundo, aparte de los artistas de Hollywood, es el cristiano. ¿Por qué? Porque, mire, dijo una grosería, no se presentó bien, no me habló, no me dijo, o por cualquier cosa, pues, ¿ok? Pero debemos entender que Dios nos va perfeccionando día tras día, nos perfecciona, y debemos saber entonces que los domingos realmente debemos ir con un corazón contrito y humillado para buscarlo, para buscar de Él, y que todas las cosas que hagamos glorifiquen al Señor. Que eso sea nuestro objetivo, glorificarlo. Amén. Independientemente de la actividad que se programe. Ahora, cada actividad, hermanos, tiene que ir armándose alrededor de un tema específico, ¿verdad? O sea, las canciones, o sea, no puede ser que cantemos de liberación y el sermón vaya a predicar sobre la llenura del Espíritu Santo. Eso no tiene sentido. Si el tema del sermón es la persona del Espíritu Santo, yo creo que parte de las canciones y todo lo demás que hacemos tiene que ir en esa dirección. Si la presentación, la dramatización, el teatro, lo que usted me diga, el poema, porque hay poemas maravillosos, hermano. Hay gente que tiene una forma, pero si ese poema va en la dirección del sermón y nos sirve como herramienta de formación, como nos sirve como herramienta de potenciar la enseñanza, el objetivo que perseguimos en ese culto, bienvenida sea el poema. Ahora, si la danza es simplemente mostrar las cualidades y habilidades de nuestras hermanas y hermanos para danzar, que danzan muy bonito y qué alegres, pero la canción que danzan no tiene una letra, un significado, un mensaje, hermano, sería nada más danza. Ahora sí, Gerson. Ajá, la otra pregunta que yo tenía era referente a, por lo menos en mi caso, pastor, usted sabe que, bueno, yo toco el instrumento del teclado, y por lo menos en el caso de uno que toca instrumento, uno siempre trata de como que mejorar lo que es la técnica, ¿no? Ajá. La parte del instrumento, de la instrumentación. Entonces, yo estoy de acuerdo con, como dice, con toda la estructura de lo que usted acaba de decir. Ahora, sin embargo, hay algo que me queda así como una duda. Por ejemplo, hay un hilo muy delgado con respecto a cuando, en el caso de
yo lo digo un hilo muy delgado, es en la posición de las personas que llegan a tener, como dice, un talento más desarrollado. Dios como que les ayuda a tener ese talento más desarrollado y llegan a tener, como dice, ese criterio de que, wow, esta persona como que toca bien, pues, ¿entiende a lo que me refiero? Entonces, llega un momento donde esa persona no lo busca, sino que sin querer esa persona llega al punto de que las personas le dicen, oye, pero tú sí tocas chévere, que no sé cuánto, que por aquí, por allá. Por lo menos hay algo que me llamó mucho la atención y me agrada mucho como usted lo dice, por lo menos es que la persona adore a Dios cuando esté haciendo o sea, esté alabando al Señor. Más sin embargo, dentro del criterio como somos seres humanos y no podemos controlar, por ejemplo, a todas las personas que estén en un culto, que mañana más tarde le digan a X persona, oye, lo hiciste bien. O sea, ¿cómo se puede controlar eso y no caer en esa línea, en ese hilo tan delgado, me dejo entender, Sí, sí. de que no se alaba a Dios Sí. en ese momento? No, no, hermano. O sea, que la gente se acerque y diga, hermano, hermana Dayana, qué lindo que canta. Dayana canta muy bonito. Dayana, qué lindo que canta. O sea, no estás ni en ningún pecado, ni le estás quitando la gloria de Dios, ni nada. Sino, bueno, gracias a Dios, hermano, que Dios nos bendijo a través del canto. Pastor, qué bonito que predicó. Me encantó su sermón. Mira, me llenó, me retó su sermón. Gracias a Dios que Dios nos habló hoy. Hermano, no hay que tener temor de ser el segundo, sabiendo que Dios siempre es el primero. Claro, ¿De acuerdo? claro. Ok. Don William Castañeda. William, sonido. Perdón, ya no estoy familiarizado. No te preocupes, adelante. Bueno, no, perdón por llegar tarde, profe. Hay un término que usted nombró aquí, dos términos, ¿no? La trascendencia y la inmanencia. Sí, señor. La inmanencia, no, de verdad que no lo había escuchado antes. Y usted dijo algo de que es como un caminar con Dios, ¿no? Dios caminando con nosotros. Eso es trascendencia. Ah, eso es trascendencia, sí, porque estoy Sí. confundido, no lo entendí muy bien. Ajá. Quería que por favor me volviera a explicar el término Claro, de... por supuesto. Por favor. Inmanencia significa que Dios está por encima de todo, que no existe nada en la creación igual a Dios, ni Dios es igual a nada. Es único, es soberano, es eterno, es santo, es justo, es verdadero, es infinito, es espíritu. Es decir, aquí están todos los atributos de Dios que no son comunicables, ese se llama, ¿verdad? Los atributos trascendentes de Dios, que no son comunicables a nadie, solo le pertenecen a Dios, únicamente. Eso hace que Dios sea trascendente. Y cuando nos acercamos al culto, debemos de entrar en una reverencia, sí, con gozo y alegría, y saber que Él está ahí, y saber que Él me ama, pero nunca perder de vista a quién estoy adorando. Al Creador de cielos, tierra y mar, al Todopoderoso, que Él está viendo mis acciones, mis actitudes, pero también conoce mi corazón y mis pensamientos. Eso. La otra parte, don William, es que Dios es inmanente, trascendente, ahora inmanente. Inmanente significa que Dios está con nosotros aquí, que casi lo podemos sentir, decía un coro allá de los años 80, ¿verdad? Que casi lo puedo sentir, que Dios está ahí, cerquita. Dios conoce mi corazón, camina con nosotros, conoce nuestras emociones, sentimientos. Él pudo sentir en carne propia cuál es la realidad humana. Hebreos dice que fue tentado en todo, mas nunca pecó, ¿verdad? En su encarnación él pudo experimentar en su inmanencia, siendo Dios, pero también siendo hombre, pudo experimentar todas las necesidades, hambre, frío, traición, abandono, crítica, señalamiento, persecución. Él lo sintió todo. Okay. Dios está con nosotros. Entonces, a eso llamamos que Dios es inmanente, está con nosotros, está aquí. Dios sigue controlando la creación cada día. Es decir, Dios no creó y se fue y estableció normas para que la creación siga rodando. No, 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 no. Él tiene control de cada día. Él está aquí, tiene el control, está sentado en su trono. Bendito sea el nombre del Señor. Está en su trono. Está con nosotros, excelente. hermanos.
Gracias. Excelente. Jocelyn. Jocelyn, ¿estás por ahí? Adelante. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo están Bendiciones. todos? Ok, amén. Bueno, profesor, cabe acotar pues que toda esta clase ha estado muy interesante. Tanto así que, oye, quisiera que muchas personas que se dicen o se denominan como adoradores y que tienen grupo de adoración, pudieran tener este conocimiento de todo lo que hemos estado aprendiendo, porque ya que se nos abre como ese entendimiento. Buenas noches. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Chao. No, Hasta no, luego, buenas buenas noches. noches. Buenas noches.